Y hoy vamos a ir a la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2. Cuenta la historia que una vez unos animales decidieron que tenían que hacer algo heroico para resolver los problemas de su mundo. Así que como amigos se organizaron y acordaron un plan de actividades consistente en correr, nadar, trepar y volar. Y pues para que fuera más fácil este plan, todos los animales se unieron y se agruparon. Así que empieza el grupo de animales a trabajar, pero el Pablo, sacando pecho, dijo a los demás animales: ninguno puede nadar como yo, soy el mejor. Pero que era pasable volando y muy mediocre corriendo, dijo el conejo. Luego el conejo, saltando en sus dos patas, salió corriendo. Quien dijo que a él nadie le ganaba corriendo. Pero la ardilla dijo que el conejo no podía nadar ni tampoco trepar árboles. Así que si lo hacían, esto le iba a generar una gran crisis nerviosa. Por su parte, la ardilla era magnífica trepando, no tenía competencia en trepar árboles y con orgullo alardeaba de su talento. Además, era problemática para trabajar en equipo, egoísta y envidiosa, que no permitía que ningún otro animal se acercara a un árbol sino solo él. Sin embargo, insistía que la manera de trepar a los árboles era como ella decía, como ella lo sabía hacer. Así que no escuchaba el consejo del águila, quien con su flamante plumaje se mostraba poderosa e imbatible en los aires. Así que el águila, en un intento por liderar el grupo, dijo: hay que volar muy alto para desde aquí poder ver nuestro mundo, saber qué necesita y así poderlo cambiar. Pero el águila, que sabía de todo, la águila, que sabía de todo un poco, sabía nadar bastante bien, también correr y saltar un poco, volar un poco, dijo a los otros animales: yo seré quien tome el liderazgo. A lo que los otros animales dijeron: no, señora, usted sabe de todo un poco, pero su temperamento es demasiado grosero y no resultaría bien para todos nosotros. ¿Conoce usted así un grupo? Todos con talentos, habilidades, destrezas y dones, pero con motivaciones incorrectas que echan a perder los buenos propósitos. Y viendo esta historia, hagamos una pregunta. ¿Será que como comunidad podemos tener buenas amistades y buenas relaciones a pesar de la diferencia? Diga conmigo, podemos tener buenas relaciones, amistades de bendición en medio de nuestras diferencias. Y es que cada persona tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles.
pero que juntos como hermanos, juntos como grupo, juntos unidos, podemos ser más y mejores en la tarea encomendada. Yo dije, juntos podemos ser mejores en la tarea encomendada. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo, con muchos miembros, y cada uno diferente al otro, pero juntos unidos por la misma fe, la misma esperanza, el mismo Señor Jesucristo, el mismo Espíritu Santo, juntos unidos podemos alcanzar y lograr buenos propósitos. Pero ¿cómo podríamos hacerlo? Porque la pregunta que tenemos que resolver en esta mañana es ¿cómo construir buenas relaciones? ¿Cómo tener amistades de bendición significativas? Para ello quiero que vayamos al texto bíblico, ahí en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 1. Y vamos a leer la palabra del Señor en esta mañana, en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo. Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer. Repitan conmigo, teniendo un mismo parecer, teniendo un mismo amor, teniendo unidad y pensamiento, y no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Versículo 5. La actitud de ustedes debe ser como quién. ¿Como quién? Como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de ¿qué? De un siervo, y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante su nombre, ante el nombre de Jesús, se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Amén y amén. En estos versículos, el apóstol Pablo ruega a los filipenses que haya unidad entre ellos. De alguna manera, todos los cristianos están unidos en Cristo. Es decir, todos son miembros de su cuerpo, la iglesia del Señor. Pero en nuestra vida diaria, especialmente en nuestro trato mutuo, no demostramos a veces unidad. Así como dos
hermanos en una misma familia pueden estar divididos, la iglesia también puede estar dividida, aunque estén dentro de la misma casa. Es decir, a veces, aunque se pertenece a una misma familia espiritual, se puede estar dividido, es decir, cada uno tirando para su lado. Así que el apóstol Pablo está exhortando a la iglesia de los filipenses, a sentir lo mismo, a tener el mismo amor y a estar unánimes. ¿En quién? En Cristo y en el poder del Espíritu Santo. Pero la pregunta que deberíamos hacer en esta mañana es: ¿cómo nosotros podemos construir relaciones saludables, relaciones de amistad, relaciones que sean de bendición en donde nosotros estamos? Lo que significa en este texto es que el apóstol está hablando aquí de actitudes. Porque si acaso hay algo importante que la iglesia debe tener es la actitud. Porque muchas personas tienen aptitud con P, pero no tienen actitud. Porque la actitud con P es de repente el profesionalismo, de repente la experiencia, de repente la capacidad, de repente el dinero, de repente ciertas cosas que hacen que esa persona tenga esa capacidad de desarrollo, pero no tiene la actitud. Y de eso es que vamos a hablar en esta mañana. Y el título que le he colocado a este mensaje es La bendición de la amistad. ¿Qué deberíamos entonces hacer para construir relaciones saludables? Lo primero que quiero que veamos en esta mañana, que el texto nos está proponiendo, es que para construir amistad de bendición es necesario o es importante combatir el egoísmo. Y esto también lo puede usted aplicar ahí en su casa, lo puede aplicar en su familia, lo puede aplicar en su trabajo, donde quiera que usted se encuentre. Veamos el versículo 3 de este texto que acabamos de leer. En la nueva versión internacional, dice el texto de la siguiente manera: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. En la nueva traducción viviente, dice: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. ¿Qué será el egoísmo? El egoísmo es el tener un alto concepto de sí mismo por encima de los demás. Es el excesivo interés propio, colocando de lado o debajo a los demás. Es el desprecio que se siente hacia otros por su persona o lo que ellos son. Es la actitud que se tiene cuando hacemos las cosas sintiéndonos muy importantes o más importantes que los demás. Como cuando, por ejemplo, hacemos cosas por impresionar a los demás. Por decir, es que yo sí soy capaz de hacerlo. Yo soy el único que lo puedo hacer. Es más, hay algunos que dicen
Es que es por mí que las cosas funcionan. Es que es gracias a mí que se ha logrado tal o cualquier otra cosa. Si no fuera por mí, nada de esto o aquello funcionaría. Y esa actitud es incorrecta a la hora de construir relaciones dentro de la iglesia, en la casa, en la familia, en el trabajo o donde usted se encuentra. Esa es una actitud negativa, es una actitud incorrecta y por eso es que debemos eliminar el egoísmo. Vean lo que dice Santiago en el capítulo 4, versículos 1 y 2. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos. Y sigue diciendo el texto, desean algo y no lo consiguen. Y Proverbios, en el capítulo 13, versículo 10, dice, el orgullo solo genera contiendas. O sea que el egoísmo está relacionado con el orgullo. Y esta es la causa número 1 de la guerra. Según las estadísticas mundiales, expertos estudiosos en la materia dicen que respecto a los enfrentamientos bélicos que ha habido en el mundo, que hay actualmente, dicen estos expertos que obedecen a la falta de diálogo, a la resolución de conflictos, a la falta de acuerdos y el egoísmo de los protagonistas. Permítanme contarles a ustedes un secreto que no vaya a salir de Cachantibá, de Colombia y de Latinoamérica. En todo lugar a donde tú te encuentres y tengas que compartir con otros, vas a encontrar diferencias. ¿Sabía eso? En la casa, en tu familia, ahí, en el núcleo familiar, vas a encontrar diferencias. Ahí, en tu relación de pareja, vas a encontrar diferencias. Los únicos que están de acuerdo en todo son los muertos. Así que si estás llevando en perfecta armonía, en que no pasa nada en tu casa, que no tienes conflictos, que todo va de maravilla, significa que hay aquí un problema. Que todos quieren ser honestos con usted o que todos están buenos. ¿Saben? ¿Has pensado que a Dios le gusta la variedad? De hecho, Dios a todos nos creó totalmente diferentes. La ciencia ha logrado detectar de que la huella, esta huellita, es única en el mundo. No hay otra igual. Y son miles de millones de personas en el mundo. Actualmente hay alrededor de 8.000 millones en el mundo y ninguna huella coincide con la tuya. ¿Eso qué significa? Que tú eres único, que eres original, que no hay otro como tú y que por lo tanto tú eres diferente al que está ahí a tu lado. ¡Qué maravilla!, ¿no? ¡Qué bonito! Saber que no somos iguales.
Somos diferentes en pensamientos, en emociones, en deseos, en actitudes, en proyectos, en anhelos, en sueños. Somos diferentes en nuestra manera de mirar, en nuestra contextura física. Somos totalmente diferentes en todo. No hay otra persona igual. Y eso a Dios le gusta. De lo contrario, si Dios hubiera querido, pues nos hubiera hecho estilo robot. En serie todos, de una vez todos iguales, con eso no vamos a tener el problema de todo lo que se ha venido presentando en el mundo. Los conflictos. Las diferencias. Porque al uno le gusta el chocolate caliente, pero al otro le gusta el frío. A uno le gusta el calor, sentirse por aquí en la playa, en la costa. A los otros les gusta el frío por aquí en Boyacá. ¿Cierto? Al uno le gusta la ropa bien ajustada. Al otro no, al otro le gusta la ropa suelta. Porque esa es la manera como Dios nos ha creado. De lo contrario, Dios nos hubiera dado a todos la misma opinión, el mismo entorno, los mismos intereses, la misma personalidad. Usted se ha puesto a pensar que todos fuéramos iguales. Uy, qué vida tan amorosa. La verdad, pues eso sería como todos como corriendo para el mismo lado, para donde va Vicente, para donde va la gente, todos detrás de él. ¿Cierto? Pensando lo mismo, haciendo lo mismo, todo lo mismo. Pues no tendríamos los avances tecnológicos que hay hoy día, no tendríamos las grandes ciudades, no habría otra forma de pensamiento, sino todo sería igual. La misma ropa para todos, ¿cierto? No, eso sería como maluco, pero Dios ama la variedad y Él lo ha hecho de esa forma. ¿Cuánto la gloria a Dios por eso? Yo he escuchado frases de algunas personas que dicen: yo no hago amistad ni me relaciono con gente pecadora. ¿Y saben por qué lo dicen? Porque el texto bíblico dice: no se junten con los incrédulos. Oiga, qué falta de atención, qué falta de interpretación y qué falta de estudio de la palabra de Dios, porque cuando se interpreta así ese texto bíblico, de hecho ya se está dando por sentado de que esa persona es una egoísta, es una orgullosa, una vanagloriosa y que lo domina el orgullo. ¿Por qué? Porque al contrario de eso, la palabra de Dios nos enseña que el Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, cuando compartió aquí con nosotros y habitó aquí como hombre, como ser humano también, Él tuvo algún tipo de amistad con las personas. Se relacionó, de hecho, Él practicó relaciones con muchas personas y así fue como Él pudo ganarlas. Ahora, aquí tenemos que hacer un paréntesis, porque el texto bíblico también nos dice a nosotros que no hay que tener amistad con el mundo. Pero entonces, ¿cómo hacemos para diferenciar una cosa de la otra? A lo que Dios está diciendo es que no amen el pecado, que no se relacionen con el pecado, que ustedes y yo no nos mezclemos, no compartamos, no practiquemos, no hagamos pecado. Es diferente, porque una cosa es el mundo de pecado
y otra cosa es las personas que están en el mundo con las cuales nosotros necesitamos relacionarnos para poderlas ganar para Dios. Escúchame esto. De hecho, Jesús fue altamente criticado, atacado, juzgado, porque compartía con quién, con pecadores, con borrachos, con comedores, con publicanos. Yo creo que por eso es que los cristianos como que heredamos eso del Señor Jesús. Porque los cristianos no nos emborrachamos, no bailamos, no hacemos otra cosa cuando vamos a reuniones sociales, pero para comer, eso sí, todo lo que sirvan y antes pedimos más y hasta para llevar para la casa. Nos encanta. Oigan, y el Señor Jesús fue altamente criticado, atacado por ese aspecto, porque Él se relacionaba con la gente pecadora. Y ese es un asunto que a nosotros nos afecta mucho, porque a veces nosotros, como nos creemos demasiado santos, como nos creemos demasiado buenos, como nos creemos que somos los únicos, entonces pensamos que no podemos relacionarnos con la gente que está aquí afuera. Peor aún, a veces no nos relacionamos ni entre los mismos cristianos. ¿Cómo vamos a ir a ganar a aquellos que están allá afuera si no nos hacemos amigos de ellos? Difícil, complicado. Si no nos relacionamos, pues va a ser difícil conocer sus tristezas, sus problemas, sus debilidades, sus dificultades, sus luchas. Y es ahí en donde nosotros podemos entrar de repente a orar por ellos, de repente a empezar a llevarlos a Cristo. Es más, un buen amigo, una buena amistad, un amigo de verdad, es como la pomada Bernacot, como la pomada Dolorán, perdón. ¿Sí saben cómo es esa pomada? Cura todo dolor, alivia el dolor. Y cuando nosotros tenemos relaciones saludables de amistad, amistades de bendición, ahí mismo dentro de la casa, dentro de la familia, si nosotros tenemos buenas relaciones, es como si fuera una crema, como si fuera una pomada calientita que nos alivia de todo dolor, de la herida, de la tristeza. A veces eso es lo que nos falta a nosotros, porque en realidad no es que la gente no quiera relacionarse con nosotros. Sí, la gente sí quiere, de alguna manera, conocernos, saber quiénes somos de verdad, cómo somos. Pero el problema es que a veces nosotros como cristianos cerramos la puerta a las buenas relaciones, cerramos la puerta a la amistad. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo en este texto, en este versículo, en los versículos iniciales, es que la gente que pertenece a Cristo, la gente que sabe que Cristo es el consuelo de sus vidas, que vive en comunión con el Espíritu Santo, que tiene un corazón tierno y compasivo, practica estos aspectos en las relaciones de amistad, construye para que estas sean amistades verdaderas, significativas, duraderas, amistades de bendición. Es decir, que no le dan lugar al egoísmo. ¿Sabe que cuando nosotros no compartimos la palabra, el mensaje de la Biblia, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, estamos siendo egoístas y necesitamos compartir.
Por eso dígale al que está ahí a su lado, eche fuera todo egoísmo. Otra manera que nosotros podemos tener, otra actitud que nosotros debemos tener es evitar la trampa de los demonios. Y la Biblia habla sobre esto en Proverbios capítulo 29, versículo 25. Dice el texto, temer a los hombres resulta una trampa. Y es que cuando nosotros somos inseguros, lo único que a veces nos importa a nosotros es la opinión de los demás. Vivimos de esa opinión. Fulano de tal es chévere. Ay, si me dicen a mí que me comporté bien, si me dicen a mí que estuvo bien, si me dicen a mí que estoy bonito, si me dicen a mí que tengo buenas cualidades, que soy importante. Vive uno de toda esa clase de opiniones, evitando la trampa de los demonios. Y entonces, cuando nosotros pensamos así de esa manera, que vivimos de la opinión de los demás, esto perjudica nuestra vida. ¿Cuál es el problema con el temor a la opinión de la gente? ¿Por qué el miedo provoca problemas en las relaciones? Porque cuando nosotros vivimos de la opinión de los demás, entonces nosotros empezamos a hacer lo que los demás quieren y no lo que realmente nosotros somos. La inseguridad y los miedos, los temores detienen la verdadera relación con los demás. Es más, no nos permite a nosotros abrir realmente nuestro corazón y expresarnos tal como somos. La inseguridad detiene la intimidad en medio de las relaciones de amistad. Y no podemos nosotros acercarnos a alguien si tenemos algún tipo de temores en nuestra vida. Tenemos que arriesgarnos a amar tal como nosotros somos, no importando la opinión de lo que nosotros tengan de nosotros. El amor es una decisión, el amor es una acción, no la opinión de los demás. Y existen dos extremos en esto de las relaciones de amistad, al momento de construir relaciones de amistad. Por un lado, la gente que ve a la amistad como un problema. ¿Por qué? Porque tienen temores a que sean defraudados, a ser traicionados, a ser engañados, heridos, lastimados, afectados, seguramente por experiencias anteriores. Y esta es la razón por la cual muchas personas deciden más bien tener precauciones al momento de tener cualquier tipo de amistad. No pueden amar sinceramente. No se arriesgan a construir amistad. No sé si de pronto se ha encontrado con ese tipo de personas que usted estaba en la conversación con él o con ella y de repente lo primero que hacen es poner una barrera para no permitir que esa amistad se pueda construir. Pero también hay otro extremo.
Y el otro extremo es que la gente se entrega demasiado, tanto que hace que la otra persona sea para él como un ídolo. Es más, llegan a idealizar a esa persona tanto que la idolatran. Generan a través de esa persona toda su confianza y crean una amistad para que sea el centro de sus vidas. Hoy día, por ejemplo, para muchos en las relaciones de pareja, piensan que vivir juntos sin el compromiso del matrimonio es mejor que casarse. ¿Me explico? Porque nunca se sabe cuándo se va a ir uno de los dos. Se ha dado cuenta que la mayoría de gente hoy día no se quiere casar. Porque la mayoría de personas dicen que debido a que no hay un compromiso serio de por medio, entonces ellos ¿qué hacen? Pues vámonos a vivir así. Mientras tanto, a ver qué pasa. Y después miramos a ver si esto funciona, si esto resulta, pues nos casamos. Mentira del infierno, eso no va a pasar. El argumento de la gran mayoría de las personas que hoy día no se quieren casar es porque le tienen temor al compromiso. Le tienen miedo a aceptar esa responsabilidad. Es más, les da pánico ir allí al altar a decir, sí me comprometo. ¿Saben por qué? Porque no están seguros. Así que cuando una persona le resulte a usted con ese cuento, ya sabe, es porque esa persona tiene temores y es insegura. No está seguro. Para los solteros, los que aún no se han casado. Y los que ya están casados y ya dijeron que sí, pues hasta que la muerte los separe. No quieren ser expuestos a que se conozcan realmente quiénes son en su vida. Cuando una persona le resulta a usted con ese cuento de que esperemos a ver cómo funcionan las cosas, mentiras, es porque esa persona está ocultando algo. Y si lo descubren, pues la pasa. Calabaza, calabaza, cada uno para su casa. ¿Cierto? Y se acabó y listo. Y chao. Con eso así no tenemos problema. La Biblia dice en 1 de Juan, capítulo 4, 18, el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo. Así que no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Cómo funciona esto? ¿De qué manera el amor echa fuera el temor? Cuando nosotros decidimos tener un amor como el de Cristo. Por eso el texto nos está diciendo a nosotros desde el inicio si sienten algún estímulo en su unión con Cristo. Porque es a través de Cristo que nosotros podemos construir buenas relaciones con los demás. Porque es a través de su consuelo, de su amor, del compañerismo con el Espíritu Santo, del afecto entrañable que nosotros tenemos hacia Dios, hacia Cristo, a la obediencia a la palabra, a la comunión con el Espíritu Santo, que nosotros podemos construir familias, que nosotros podemos construir relaciones de amistad, relaciones de bendición. No es a través de otra cosa. Y entonces, aquí nosotros debemos tener en cuenta que cuando nosotros
decidimos tener un amor como el de Cristo, que fue un amor genuino, auténtico y verdadero, entonces ese amor no busca el bienestar propio, sino también el de los demás, así como dice el texto en el versículo 3, no hagan nada por egoísmo o banal, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. ¿Saben por qué es que a veces no podemos amar a los demás? ¿Saben por qué es que no podemos construir relaciones de verdad saludables con otros? Porque el amor de Cristo no está en nuestras vidas. Y necesitamos tener esa actitud. Necesitamos tener el amor de Cristo en nuestras vidas. Debemos echar afuera todo temor, vencer las inseguridades, arriesgarnos a construir amistades que sean de bendición, ser íntegros, sinceros, honestos en nuestras amistades. ¿Saben? La gran mayoría de personas en las familias a veces, ¿por qué es que no se puede salir adelante? Por este problema. Porque hay temores, hay miedos, hay inseguridades, porque hay egoísmo en la familia, porque hay envidias, irritabilidades, orgullo. ¿Saben que una cosa que yo admiro de una población que dice aquí en Colombia, ¿cómo vamos pues? Esa gente en los negocios, y tal vez los que hayan tenido la oportunidad de trabajar con ellos, vean, es la gente más unida que puede haber en nuestro país. Porque el uno sale del miembro de una familia, se va a la ciudad y de repente descubre aquí un negocio, algo que le sirvió a él. Ese va y se lo cuenta a la familia y en la familia se reúnen todos aquí, hacen sancocho, hacen parranda, todas esas cosas. Pero no solamente para disfrutarse aquí como familia, sino que se ponen a pensar en el negocio. Yo tuve la oportunidad varias veces de trabajar con ellos. ¿Y saben qué hacen ellos? Empiezan a hablar del negocio. Bueno, ¿y cómo es el negocio? No, pues el negocio, vamos a montar aquí un almacén, vamos a montar aquí una fábrica, vamos a hacer esto y eso genera tanta rentabilidad, eso hace tal cosa y que no sé qué, todo lo planean. Pero no solamente lo planean, sino que se mete la mano al bolsillo y el uno da tanto, el otro también, el primo, el tío, el sobrino, el familiar por allá, el amigo, y entre todos le aportan para que él se vaya y monte su negocio. Y cuando ya tiene su negocio montado, entonces ese va y se trae al tío, al primo, al sobrino, al hermano, al cuñado, al amigo, todos y ahí lo meten a trabajar en esos negocios. Y cuando ya el hombre está adelantando su negocio, ¿sabe qué hace? Le vuelve la plata y ese va y apoya entonces ahora a otro en otro emprendimiento, en otro negocio. Eso nos falta a nosotros como iglesia. Si queremos tener relaciones saludables, si queremos tener amistades verdaderas, duraderas, significativas, de bendición, tenemos que cortar con todo ese tipo de complejos, de temores, de miedos, de egoísmo, de envidias. Amén. Tenemos que arriesgarnos a construir relaciones de amistad. Verlos a los demás como una oportunidad para predicarles a Jesús. Porque a veces no nos arriesgamos nosotros a tener amistades, simplemente es porque nos estamos buscando por intereses incorrectos.
motivaciones incorrectas. ¿Para qué quiere tener usted 500 o 1000 contactos ahí en su teléfono? ¿A cuántos les habla de Jesús? A ninguno. ¿A cuántos les compartes un texto bíblico, un versículo? Muy pocos. Peor aún, teniendo toda esa cantidad de contactos, no construyes una relación de amistad con ninguno. Simplemente es un contacto. Para llenar el celular de toda esa cantidad de números, que la memoria celular tenía todo. Al final, una persona que valora a un amigo lo aprecia con el objetivo principal de que sea salvo. Ese es nuestro objetivo. Por eso dígale a ella que está a su lado. Arriésgate a amar. Dígaselo allí a predicarle en esta mañana. Y otra manera, otra forma como nosotros podemos construir relaciones saludables, relaciones de amistad, de bendición significativa, es aprendiendo a perdonar y a pedir perdón. Perdonando. Y esto sí que nos cuesta a nosotros. Esto sí que es difícil. Decimos ser la iglesia del Señor, decimos ser la iglesia moderna, decimos ser los que vamos para el cielo, pero no perdonamos ni al mismo de la casa. Vea lo que dice el texto. Job, capítulo 5, versículo 2. El resentimiento mata a los necios. La envidia mata a los insensatos. Vean, hermano. Todo el mundo se equivoca, ¿o no? Menos yo. Todos nos equivocamos. Todos cometemos errores. Yo peco, tú pecas, todos pecamos. Siga conjugando el verbo. Ellos pecan, vosotros pecáis. Todos hemos pecado. Todos somos pecadores delante de Dios. Eso significa que ni tú ni yo somos perfectos. Ni tú ni yo somos como Dios. Eso significa que cuando nosotros pensamos de esa manera, entonces estamos aceptando la actitud de Cristo. Todas las familias, hermano, todas las relaciones de amistad, tenemos inconvenientes, tenemos problemas, tenemos dificultades. Y si en una casa o en una familia o en una pareja, en una relación de amistad no surgen inconvenientes, es porque esos dos son tontos. Sí, así es así. O retardados. O porque se están tratando de manera hipócrita. Así es sencillo. No quiere que el amigo sea lastimado. Por eso no le dice que está fallando. Por eso no le dice que tiene un error. Porque cuando uno es un amigo de verdad, usted quiere hacer con su amigo. ¿Usted qué le dice? No, hermano, yo veo que usted está fallando. Que su problema es ese. ¿O no? La verdadera amistad es sincera. Y le habla las cosas, pero cuando el amigo es hipócrita, pues lo deja que el amigo le haga lo que quiera. A final de cuentas, pues, le conviene ser amigo. O
en medio de esa amistad, ya no aplica lo que dice el eslogan de este año, sino que es al revés. Se están cuidando el uno del otro. Eso no es normal en una amistad. Toda amistad tiene conflictos. Todas las relaciones en nuestra casa, en el trabajo, los que trabajan en empresas, ¿han tenido problemas ahí con sus compañeros de trabajo, sí o no? Porque el uno dice, es que a mí me gusta que coloquen aquí esta canasta. El otro dice, no, es que aquí. ¿Cierto? Y ahí se generan conflictos. No, es que a mí me gusta que lleguen a las 7 en punto. Ojalá sea un cuarto. Que a las 7 no, que es a las 6:30. Se generan conflictos. Que a uno le gusta que enchufar la maquinita para calentar el almuerzo y el otro dice, no, señor, no se puede calentar el almuerzo. Si no se pasa con el trabajo, pues no. Pasan cosas, suceden problemas, dificultades, luchas, diferencias. Y entonces, ¿qué hacemos para poder construir una relación saludable en medio de la diferencia? Pues tenemos que aprender a perdonarnos. En la iglesia pasa eso también. Si no pasa eso en medio de la iglesia, me toca empezar a ponerme al Espíritu Santo que genere problemas, porque entonces ahí sí ya me preocupa esto que es lo que está pasando. ¿Cierto? En la iglesia también pasa eso. Pero necesitamos entonces practicar el perdón, aprender a pedir perdón también, porque es que a veces también queremos, es que el otro ve que me pide perdón. Yo no. Yo no voy a pedir perdón. ¿Qué es el perdón? El perdón es dejar que el dolor se vaya y ceder mi derecho a quedar a mano. Es decir, que nosotros, aunque hayamos sido los afectados, ir y hablar con la persona y decirle, vea, yo te perdono y yo también te pido perdón. Y es difícil eso, ¿cierto? Es complicado eso, pedir perdón. Tú haces lo que te corresponde y Dios obra en tu vida y se encarga en tu vida y de hacer que ese resentimiento, que ese dolor, que esa situación que haya afectado tu corazón sea sanado y sea restaurado para la gloria de Dios. ¿Por qué deberíamos perdonar? Porque el perdón sana relaciones. Nos exponemos a que los demás nos vean a nosotros como una persona sensible. ¿Y sensible a qué? A las necesidades de los demás. ¿Sabe que hoy en día, en medio del materialismo, del egocentrismo del ser humano que estamos viviendo, la gente no quiere el perdón? Porque tienen el temor a que los vean como débiles. Pero no es cierto. Al contrario, perdonar y pedir perdón nos restaura, nos fortalece. Pedir perdón, reconocer que nosotros nos equivocamos, hace que nos veamos más conscientes de que cada uno de nosotros tenemos debilidades y que necesitamos superarlas en medio de un grupo, en medio de la iglesia, en la casa, en la familia. Necesitamos pedir perdón. ¿Cada cuánto usted pide perdón a los miembros de su familia? ¿Casi nunca? Ahí está el problema.
¿Por qué su familia no tiene buenas relaciones? ¿Por qué su familia es dividida? ¿Por qué cada uno de los miembros de su familia es por su lado? Porque no nos perdonamos y necesitamos pedirnos perdón. ¿Qué hacer si se ha lastimado? Entonces, primero, pedirle a Dios que nos llene de su amor, su gracia y su misericordia para que estas situaciones no nos molesten. ¿Qué más podríamos hacer? Hablar con la persona afectada. Porque lo primero que tenemos que hacer es orar y pedirle a Dios que Dios nos ayude para poder ir a perdonar. Que sea el Espíritu Santo que nos ayude para hacer eso. Luego ir a la persona. Pero cuando vaya al día donde la persona no se vaya a poner a decirle, es que por culpa suya, es que usted, es que no sé qué, y es que mira, es que tenga que pedirle perdón y vine a perdonarlo, porque si no, mejor dicho un día que no haga eso, mi hermano. Más bien, límpielo a un café. ¿Ustedes se acuerdan cuando Esaú y Jacob se encontraron? ¿En qué andaban esos dos niños? Agarrados de la flecha. Bueno, vamos a decir las niñas por eso. Sino que esta gente estaba peleando. Esaú cogió por un lado y Jacob para otro lado. Pero un día se encontraron. ¿Y qué hizo Jacob? Empezó a mandarle regalos como una estrategia para qué? Para apaciguar los ánimos, para apaciguar la ira, la rabia, la sed de venganza que tenía Esaú contra Jacob. Invite a su amigo, a ese compañero de trabajo que tanto le hace la vida al cuadrito a usted. Invítelo por ahí a un restaurante, a salir al pollo. Ya le camino vamos hasta allí, nos comemos una hamburguesita bien rica, bien chévere. Lo invito, la invito. Y habla contigo. Mira, es que quiero pedirte perdón. Mira, es que quiero perdonar. No quiero que sigamos peleando. No quiero que sigamos como amigos. Somos amigos, somos compañeros de trabajo. Y usted se va a dar cuenta cómo Dios va a obrar en medio de esa situación. Y Dios va a ayudarte a construir una relación de amistad de la cual usted nunca se había imaginado que podía tener con esa persona. Porque el perdón sana, renueva, restaura, transforma y cambia las relaciones. A lo mejor el problema no son los demás. A lo mejor el problema es usted y por eso es que lo están atacando tanto. Y usted no se ha dado cuenta que de pronto usted es el que tiene una mala actitud. Y entonces usted es el que necesita ir allí a las personas y decirle, yo soy el problema. Yo soy el que estoy fallando. Vea la actitud que hubo en Cristo. Versículo 5. Usted debe ser como Cristo. Tener la actitud que hubo en Cristo. Quien siendo por naturaleza Dios. ¿Te ha puesto a pensar en este texto bíblico? ¿Qué necesidad el Dios eterno, creador de los cielos y la tierra, a quien le pertenece todo, al que nosotros debemos rendirle todo honor y toda gloria? Vea la actitud que tuvo. No consideró Jesús ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Vea, si hubiera sido por Cristo en su naturaleza egoísta, si hubiera sido por eso, ¿sabe? Hubiera dicho, ¿sabe qué?
estoy cansado de los seres humanos, que se vayan, que se desaparezcan y ya no más. Esto sí acabó. ¿Pero qué hizo Cristo? Por el contrario, se rebajó voluntariamente. Es que esto, hermano, del perdón, es que esto de las relaciones saludables, esto de construir amistades de bendición es de manera voluntaria, no es por obligación, es porque le nace en su corazón, es porque Cristo está en su vida, es quien te estimula, quien te impulsa, quien te motiva, quien te lleva el Espíritu de Dios a hacer esto, mi amado hermano. Dice el texto, voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Oigan, tremendo esto, impactante esto de Jesús, siendo Dios, el eterno creador, el Rey, el Señor, se hizo igual a uno de nosotros, pero más aún, tomó la naturaleza de un siervo. En la antigüedad, allí en Israel, en todas las casas había una persona que era un siervo. ¿Saben qué hacía ese siervo? Es que allí en Israel las calles no eran pavimentadas, es más, no tenían así porcelanato las casas. No, las calles eran en barro, eran caminos, y cuando llovía o cuando hacía aquí, cuando hace mucho verano, ¿cómo se levanta esa portalera por las 10? Bueno, ¿cómo llega uno? Todo empolvado, embarrado. Y ahorita que empieza a llover, gloria a Dios por la lluvia, ¿cuánto se alegra de eso? Pero ¿cómo empieza a llegar la gente? A las casas, embarrados. Y entonces aquí en esa casa había uno que era contratado o era comprado como esclavo para lavarles los pies a todos los miembros de la casa. Eso hizo Jesús. Se rebajó al nivel no de un integrante de la casa, sino al nivel de un siervo que lava los pies, que sirve a los otros. Y esa es la actitud que nosotros debemos tener con los demás. Si nosotros queremos tener relaciones significativas, dice el texto en el versículo 8, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Fuerte. Y la pregunta es, ¿qué estás dispuesto a hacer por tu hermano, el que está en la casa? ¿Qué estás dispuesto a hacer por tu esposo, por tu cónyuge, por tu hijo, por tu papá? ¿Qué estás dispuesto realmente a hacer por tus amigos, por los conocidos tuyos, por los compañeros de trabajo? ¿Estás dispuesto a humillarte? ¿Estamos nosotros dispuestos a perdonar a quien nos ofende? Cuando nosotros perdonamos, significa que nos humillamos. Vean lo que hizo el Señor allí en la cruz. Él sabía que lo estaban torturando, que lo estaban sacrificando. Y él sabía que él era santo, que no debía ningún pecado, que él era perfecto. Y en la cruz estaba sacrificando su vida por amor a ti
y por amor a mí. Y aún allí en la cruz tuvo el valor, la actitud de decir: Padre, perdónanos, perdónanos, perdónanos. Y puede ser que tu amigo, tu compañero de trabajo, tu hermano, el miembro de familia aquí en tu casa, sepa lo que está haciendo contra ti. Pero la actitud de Cristo fue perdonarnos. Perdonarnos a todos. Así como el resentimiento daña las relaciones, el perdón construye. Vas a tener un matrimonio para siempre. Vas a tener una relación por toda la vida, pero necesitarás dosis masivas de perdón para toda tu vida. Vas a tener una relación de amistad con la gente que te rodea, con los compañeros de trabajo, con los amigos del colegio, aquí en la vereda, en el sector en donde tú estés, en este pueblo. Vas a tener relaciones con ellos, pero necesitas dosis masivas de perdón para poder sanar, para poder construir, para poder levantar relaciones de bendición, relaciones significativas. Lo más seguro es que en tus amistades, tus amigos te fallen. Y lo más seguro es que tú también vas a fallar. Y necesitas entender y aprender a perdonar y a pedir perdón. Vean lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 13. De modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, también perdonen ustedes. No somos iguales, amados hermanos. Somos diferentes. Pero necesitamos construir amistades que sean de bendición para nosotros y para los demás. Así que necesitamos permitir que Jesucristo sea el Señor de nuestras vidas, el administrador, el jefe de nuestra vida. Permitir que Él nos lleve con su amor para que podamos iniciar una maravillosa relación de amistad con los demás. Por eso, ya para cerrar, quiero dejarles con esta frase de cierre. Quien en Cristo tiene una excelente relación, construye amistades que sean de bendición. De repente, tal vez tus relaciones de amistad estén rotas en este momento. Tal vez estén mal, fracturadas. Porque el problema es que no tienes una excelente relación con Cristo. Necesitamos tener una excelente relación con Cristo para así de esa manera construir amistades, relaciones que sean de bendición. Colóquese sobre sus pies en esta mañana.